diferentes, digamos, áreas sobre la inversión en bolsa, la inversión desde una filosofía de value investing, de análisis fundamental. Y bueno, como sabéis, en algunos casos hemos hablado de sectores, hemos hablado de cómo analizar compañías cíclicas, otro tipo de compañías, hemos puesto ejemplos de las que tenemos en cartera. Y bueno, en algún caso incluso hemos hecho una actualización de lo que estamos haciendo nosotros en el fondo, ¿no? En un momento concreto, como fue el primer trimestre del año, etcétera. Y este webinar va a seguir una tónica un poquito diferente, porque va a ser un pelín más teórico, y voy a explicar IFRS 16, que es una normativa contable, que se ha introducido recientemente, internacional, y que, bueno, concretamente, dos de las personas que suelen atender a estos seminarios, pues me mandaron varios emails pidiéndome por favor si podía hablar un poquito de cómo iba a afectar esto a las compañías que tenían en cartera, etcétera, qué implicaciones tenía, y todo lo que voy a hacer es explicar una pequeña explicación del webinar de hoy. Va a tratar sobre IFRS 16, que es la normativa contable sobre los arrendamientos operativos, cómo van a cambiar ahora y cómo se va a contabilizar, etcétera. Y bueno, un poco de cara a lo que como solemos comentar, que es analizar las compañías desde un punto de vista de análisis fundamental, mirar las cuentas, digamos, destripar las compañías lo máximo posible, pues bueno, evidentemente es muy importante conocer bien la contabilidad, y este es un aspecto que es novedoso este año, que ha entrado en vigor este año, y que bueno, va a tener un impacto. De hecho, muchas compañías que estéis siguiendo, o que de las que seáis inversores, y pues si miréis los estados financieros veréis que hacen referencia a este hecho, porque bueno, es nuevo de este año y afecta en algunas partidas de importantes de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance. No cambia prácticamente lo que es el beneficio neto al final, o digamos la parte baja de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero sí que afecta pues al EBITDA, a la deuda, etcétera. Entonces vamos a explicar un poquito en qué consiste. Bueno, antes de nada, para los que no me conozcáis, pues nosotros somos, como sabéis, yo soy José Ruiz de Alda, somos asesores de CIMA Global Value SICAV. Somos una firma 100% independiente. Nuestro objetivo es invertir en acciones en bolsa y digamos tener una rentabilidad a largo plazo sostenida, y evidentemente preservar el capital, ¿no? Estamos alineados con nuestros coinversores, tanto en cuanto la mayor parte de nuestro patrimonio financiero está invertido también en este vehículo. Bueno, como he comentado, nuestra filosofía de inversión, o lo que digamos nuestra tipología de inversión, es el value investing, o la inversión fundamental, que se basa en entender cómo funcionan los negocios que subyacen detrás de las acciones que estamos comprando, y bueno, estudiarlo como si fuera un negocio privado, etcétera, ¿no? Y bueno, si queréis más información sobre nosotros, pues como siempre os dejo el link de nuestra página web. Para cualquier cosa, al final de la presentación tendréis mi email y mi contacto en Twitter también, para que el que quiera ponerse en contacto conmigo también para sugerirme que hable de algún tema concreto, como es este caso, como es el caso de hoy, que lo que es una sugerencia de asistentes de seminarios pasados, pues encantado de recibir cualquier sugerencia y demás. Evidentemente, si son de compañías que no conocemos, etcétera, pues no podemos hacer un seminario, por lo menos a corto plazo, pero bueno, si hay alguna interesante que nos proponéis y por alguna razón nos gusta y la analizamos para nuestro fondo y la llegamos a conocer relativamente bien, pues quizá podríamos dedicar un seminario a hablar de la compañía que sugeríais. Bueno, el IFRS 16, la NIF 16, digamos, es una norma que afecta significativamente a la hora de contabilizar los arrendamientos operativos, ¿no? Los alquileres que tienen los negocios, ¿no? Tanto de arrendamiento de oficinas, como puede ser arrendamiento de cualquier bien operativo de la compañía, como puede ser una excavadora, una flota de vehículos, como puede ser en el caso de las aerolíneas, la flota de aviones, etcétera. Esta normativa está obligada a aplicación desde enero de este año para todas las compañías que estén sujetas a IFRS, que digamos las normas contables internacionales generalmente utilizadas sobre todo en Europa, ¿no? En Estados Unidos es verdad que se utiliza US GAAP, pero bueno, la mayor parte de las compañías cotizadas en Europa pues la siguen, y afecta a los arrendatarios, digamos a aquellos que alquilan un bien y que tienen un compromiso a largo plazo de alquilar un bien concreto. Apenas afecta a los arrendadores, o sea que nos vamos a centrar en el efecto que tienen los arrendatarios, que es lo más común.
antigua norma, que era la IAS 17, pues te explicaba que había dos tipos de arrendamientos. Estaba el arrendamiento financiero, que era el que se usaba cuando el arrendamiento era, digamos, como una compra aplazada, como puede ser un leasing de un vehículo, etcétera, y en ese momento te obligaba la norma a contabilizarlo en el balance. O sea, tú no alquilabas un coche, si tenías un leasing de un vehículo y al final de la vida útil del vehículo te lo adquirías, etcétera, y cumplía ciertos requisitos, tú tenías que contabilizar dentro de tu balance el vehículo como activo y en el pasivo la deuda que se contraía. Y luego había otro tipo de arrendamientos, un arrendamiento que quedaba fuera de balance. Simplemente pues tú tienes un compromiso para alquilar unas oficinas los próximos 10 años y bueno, es un compromiso que está cerrado, que no se puede romper, pero tú simplemente te dabas el gasto de alquiler cada año de esas oficinas, pero no digamos que el hecho de que hubiera un compromiso a largo plazo no se reflejaba en ningún sitio del balance, ¿no? Que esto es un poquito lo que la evitar y generar mayor transparencia. Para que os hagáis una idea, pues se estima que con la nueva norma, pues se estima que antes, con la anterior, había unos 3 trillones de dólares de deuda fuera de balance. Esto lo que va a hacer es aflorar mucha deuda, que son compromisos que tienen los arrendatarios en todos los sectores, ¿no? Estos arrendamientos operativos se contabilizaban de manera similar a contratos por servicios, o sea, apuntando un gasto lineal en la cuenta de pérdidas y ganancias, como he comentado, ¿no? Lo que era la renta. Y los arrendadores también tenían la figura de financiero y operativo. La nueva norma, que es IFRS 16, esta norma lo que hace es eliminar la distinción que existía entre un arrendamiento financiero y uno operativo, en la mayor parte de los supuestos. A partir de ahora, prácticamente todos los arrendamientos serán tratados como si fueran financieros, por lo tanto tendrás que reflejar en tu balance, todas las compañías tendrán que reflejar en su balance las obligaciones que afloran como consecuencia de esos compromisos y también el activo, que será un derecho de uso del bien el que te has comprometido a arrendar, ¿no? Por lo tanto, dichos realizados, descontando el valor presente esto es un poquito complejo desde el punto de vista técnico para aquellos que no estéis muy familiarizados con la matemática financiera, pero bueno, se descuenta, digamos, a valor actual los pagos del arrendamiento y se introduce un derecho de uso como activo y en el pasivo una deuda por el compromiso que tienes de pago en el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones principales a esta normativa? Pues arrendamientos de duración inferior a un año, o sea, aquellos arrendamientos en los que no hay un compromiso a largo plazo, aquellos arrendamientos en los que el valor es inferior a $5.000 y por lo tanto no se considera significativo como para hacer todo ese cálculo, digamos, que hemos comentado, y bueno, en ambos casos se reconoce el gasto de forma lineal, etcétera. Para los arrendadores no hay cambios sustanciales, como he comentado antes, y bueno, en principio eso no tiene grandes implicaciones. Bueno, este es un pequeño mapa que he encontrado en internet que explicaba muy bien pues lo que se generaba a partir de ahora la nueva normativa, pero bueno, tampoco voy a... ¿Qué implicaciones tiene esta nueva mayor transparencia, este aflorar de cualquier compromiso a plazo más largo, ¿no? Pues evidentemente esta norma se ha hecho para mejorar la transparencia, porque había compañías que en muchos casos tenían compromisos a larguísimo plazo establecidos con quienes les habían arrendado algún tipo de bien o de producto y para el balance, ¿no? Y sin embargo hay un riesgo implícito en el sentido de que si tú te has comprometido a alquilar unas oficinas de un tamaño concreto los próximos 10 años y el negocio va mal y requieres menos espacio, pues esos gastos que a priori tú como inversor piensas que la compañía pues puede ajustar y puede reducir y sea una oficina más pequeña, claro, si tienes un contrato de arrendamiento que no se puede romper a largo plazo, pues evidentemente eso se considera algo que es muy significativo, porque evidentemente en caso de que la compañía no evolucione como esperaban los directivos, para hacer reducciones de costes por esa parte, y bueno, se considera que es importante que se refleje en la contabilidad y los inversores pues sean conscientes de esos riesgos que existen. No solo los inversores, también evidentemente las entidades de crédito, etcétera, cualquier grupo de interés que tiene algún tipo de relación con la compañía de que se trate, ¿no? ¿En cómo afecta a los estados financieros? Pues, por ejemplo, principalmente afecta al endeudamiento. Antes de la aplicación de la norma, las compañías podían tener fuera de balance estos arrendamientos operativos, que no eran cancelables, ¿no? Y al no ser cancelables se asemejan a una deuda, porque si tú tienes un compromiso en el caso por ejemplo, de BBVA, que tiene unas oficinas que vendió a Merlin, a la Socimi, y tiene un contrato de arrendamiento de esas oficinas por X años.
y que no es cancelable. Pues ahí BBVA tiene una deuda porque al final tiene unos compromisos que por mucho que esas oficinas las tenga que cerrar BBVA porque no tiene actividad o porque ya no sean un negocio, y bueno, no conozco el caso concreto de BBVA, los contratos que hay entre Merlin y BBVA, pero vamos, más o menos para que lo podáis intuir cómo funciona. El BBVA, si cierra una oficina y se le cae esa parte de ese negocio y deja de hacer negocio, si tiene la obligación de seguir pagando el alquiler, la renta de esa oficina, evidentemente pues pierde los ingresos de esa oficina, pero sigue manteniendo el gasto, ¿no? Y claro, cualquier inversor piensa que si una oficina deja de ser negocio, se cierra, se deja de pagar el alquiler y a otra cosa, ¿no? Como suele ser un negocio pues más pequeño, ¿no? Si abres cualquier tipo de negocio retail y estás a pie de calle y tienes un local, pues en caso que vaya mal, pues lo cierras. Pues claro, en este caso, al haber un compromiso a largo plazo, se considera que es razonable y en el fondo es muy similar a una deuda. Al final es un compromiso que tú tienes y lo vas a tener que cumplir, sí o sí, haya negocio o no haya negocio, ¿no? Y la deuda en cierto modo es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, afecta al endeudamiento porque toda esta deuda se aflora, pasa a formar parte del balance y por lo tanto aumenta la deuda de aquellas compañías que tengan compromisos a largo plazo. Que afecta también al capital empleado o lo que viene a ser el total de activos de la compañía, porque muchas compañías, nosotros como inversores nos fijamos mucho en la rentabilidad que hay sobre el capital empleado, que es, digamos, la rentabilidad que obtienes tú del negocio sobre cuánto has invertido en ese negocio, ¿no? Capital empleado es todos aquellos activos fijos que has tenido en los que tienes que invertir. Por ejemplo, si montas una fábrica de papel, pues toda la inversión que has hecho en la fábrica de papel, más todo el circulante y toda la materia prima que tienes que comprar y mantenerla, digamos, el circulante que necesitas para la actividad del negocio, tú al final has tenido que invertir para montar todo el negocio y empezar a funcionar X, por ejemplo 100. Y si estás ganando 10, pues tienes un retorno sobre el capital empleado del 10%. Eso nos da un poco pista a nosotros qué calidad tiene el negocio. Si es un negocio de una calidad muy alta, porque tienes que reinvertir y tiene rentabilidad del capital empleado muy altas, lo que implica que tienes que reinvertir poco en el negocio, o si son negocios muy intensivos en capital que requieren de mucha inversión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente, pues, muchos negocios que tú puedes ver que tienen una rentabilidad del capital empleado, pues a priori más alta, pero tienes que tener en cuenta que quizá hay unos activos que tienen arrendados y que no tienen balance, pero que están influyendo, ¿no? Por lo tanto, también influye en el capital empleado, ¿no? Evidentemente, porque en el momento que tú reconoces la utilización del activo que estás arrendando en vez de haberlo comprado, por ejemplo, en el momento que aflora, pues aparece como un activo y aumenta el capital empleado. Además de la antigua norma, se resolvían haciendo ajustes a los estados financieros. O sea, nosotros, como analistas financieros, cuando veíamos situaciones de ese estilo y teníamos suficiente información, porque es verdad que no siempre se desglosaba y no en todos los países de la misma forma y con la misma calidad de la información, pues nosotros, cuando sabíamos que existían ese tipo de contratos, nosotros nos tratábamos de ajustar normalmente en los estados financieros y en nuestros cálculos, ¿no? Pero, evidentemente, no era algo, al no ser algo que estaba establecido, que ya afloraba, pues requería un trabajo mayor y en algunos casos el desglose que había de las compañías pues no era suficiente y no puedes realizarlo, ¿no? Y bueno, ayuda porque ahora facilita la comparación por ejemplo, facilita mucho la comparación entre, por ejemplo, en el sector hotelero, pues ahora está muy de moda. Antes el negocio hotelero pues era más, el negocio típico era montar un hotel, otro hotel, ¿no? Ibas haciendo una cadena hotelera, tú eras los propietarios de los hoteles, los explotabas y obtenías una rentabilidad con ello. Sin embargo, los modelos de hoteles recientes, en muchos casos, ha pasado a ser un modelo de gestión de hoteles, en el cual ellos no compran el hotel, sino que, digamos, pagan un alquiler al propietario de un hotel fijo y una parte variable, o uno fijo simplemente, y lo que haces es coger el hotel del dueño y tú darle toda tu imagen corporativa y darle toda oferta de servicios que das en todo el resto de tus hoteles y lo introduces dentro de tu canal de venta, etcétera, ¿no? Es algo que hace muy común, que hace Meliá, que hacen los grandes operadores de hoteles mundiales, ¿no? Y este negocio pues ha cambiado mucho. Entonces, a la hora de comparar una compañía hotelera, nosotros tenemos una compañía hotelera en cartera que se llama Elegant Hoteles y tenemos Meliá, por ejemplo, la compañía española hotelera, pues claro, en el momento que estás comparando márgenes, etcétera, rentabilidades de compañías, unas que tienen y las otras que tienen un negocio de gestión vía alquiler o vía etcétera, pues es muy que sea comparativo, ¿no? Y ahora mismo pues para todas va a ser lo mismo, porque a la compañía que tenga el hotel y lo tenga en propiedad y lo esté gestionando el hotel y en el pasivo la deuda que ahora con la que haya financiado el hotel, si es que ha sido con deuda, y en el caso de alquileres a largo plazo, como es el caso de Meliá, pues el hecho de uso de esos hoteles y el pasivo asociado a los compromisos de pago que tiene. Y en el fondo la comparativa es más sencilla y es más, lo facilita la comparación.
por lo tanto, lo que está comentando el arrendatario, bajo la nueva norma, tiene que introducir en el balance tanto el derecho de uso de ese activo que ha arrendado como el compromiso de pagos que tiene. Entonces generas un activo y un pasivo. El pasivo por arrendamiento, esto es un poquito más de la norma concreto, ¿no? Por entrar en detalle, pues en el valor presente de los futuros pagos que vas a tener que realizar por ese arrendamiento, que evidentemente no se han satisfecho todavía, descontadas a una tasa de interés implícita en el arrendamiento y en su defecto utilizando una tasa del arrendatario. Inicialmente, por el lado del pasivo, los pagos a descontar son los pagos fijos, evidentemente, que vas a ir haciendo por el alquiler, cualquier garantía de valor residual que se vaya a pagar en el futuro, si hay una opción de compra del precio de esa opción de compra futura, digamos, depende de la tipología del arrendamiento y lo complejo que sea. Puede ser un arrendamiento en el que hay un pago fijo exclusivamente, o un arrendamiento mucho más complejo con opciones de compras, con garantías de valor residual, etcétera, ¿no? Y evidentemente el plazo que se va a tener en cuenta es el periodo no cancelable. Si tú tienes un contrato de arrendamiento con que es a un año y lo renuevas al año siguiente, si lo deseas o no, y evidentemente no lo tienes que incluir, ¿no? En el caso del activo se utiliza el método de coste y se incluye pues el valor del pasivo más los adelantos que se hayan hecho evidentemente, como incluyes un activo y un pasivo, pues tiene que cuadrar el balance. Entonces incluyes el valor del pasivo ya comentado más los adelantos del arrendamiento menos los incentivos iniciales recibidos por el arrendamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es un tema un poquito más técnico y bueno, evidentemente para aquel que quiera profundizar más en qué se debe incluir y qué no, temas ya de contabilizar, tampoco quiero ser muy pesado con este tema porque no creo que sea tan técnico. Cualquier cosa pues lo podéis consultar y si no nos podéis preguntar y cualquier duda la comentamos con vosotros. Y luego pues ese activo se va amortizando y se amortiza el activo, que es el derecho de uso, se va amortizando anualmente y se elimina la renta del alquiler que existía. Entonces se amortiza el activo se amortiza como si fuera un activo que tienes en propiedad. Se hacen cálculos si ha existido algún deterioro o no del activo, en caso de que haya habido, para reflejarlo, igual que se hace con los activos fijos. Y en el caso del pasivo, pues se va incrementando por el interés del préstamo, se va reduciendo por la cuantía que se va de pago principal de arrendamiento que se va realizando. Evidentemente cada vez quedan menos años y cuando el compromiso es más corto, evidentemente el pasivo se va reduciendo y tú por el lado del activo vas amortizando el derecho de uso que tienes, ¿no? Al capitalizar el activo o el derecho de uso, el tratamiento de contable de la cuenta, lo importante al final, lo que va a cambiar, pues cambia, ¿no? Evidentemente. Con la normativa anterior, tú cuando tenías un contrato de alquiler Meliá de un hotel que no era de su propiedad y tenía un contrato para los próximos 10 años de alquiler de ese hotel para explotarlo Meliá, pues lo que metía en su cuenta de pérdidas y ganancias, evidentemente era el alquiler anual, ¿no? Su renta de alquiler que pagaba el propietario. Además esto es algo muy común hoy en día y ya con el modelo que ha habido en España, con el lanzamiento de las SOCIMIS, pues ha habido SOCIMIS que se dedicaban a comprar hoteles en propiedad y eran la otra parte, eran los propietarios de hoteles que no explotan el hotel, sino que lo ceden a cambio de una renta a un operador, que es Barceló, Meliá, etcétera, el que sea, ¿no? Y entonces, en su momento se cobraba, el arrendatario Meliá reflejaba un pago de alquiler y ahora, sin embargo, va a tener dos nuevas figuras. El alquiler como tal, como gasto por encima de Evita, desaparece y entra una amortización por el derecho de uso y el interés, que es la parte financiera que pagas, ¿no? Y ambos sumados es algo muy similar a lo que, o sea, en términos reales de caja, por todo el cómputo del arrendamiento será lo mismo que lo que se estaba pagando de alquiler, realmente. La amortización se hace con un método lineal y bueno, por lo tanto, lo que tenemos es que hay esas variaciones en el balance, ¿no? ¿Cómo afecta en el estado de flujos de efectivo? Pues hasta ahora esto afecta principalmente al estado de flujo de efectivo, al cash flow de explotación y al cash flow de financiación. Por un lado, al desaparecer el arrendamiento, pues aumenta el estado, o sea, digamos, el flujo de efectivo que proviene de las operaciones de explotación, porque ahora tienes una amortización que es una salida de caja, eliminas el arrendamiento y por tanto generas más cash flow operativo. Y sin embargo, como contrapartida, al final la generación de caja es la misma, no hay una variación, es una cuestión de contabilizarlo. Pero en el caso de la caja, pues el cash flow, lo que se
considera operativo crece y el cash flow de financiación decrece en la misma cuantía en la que crece el operativo. El cash flow a nivel agregado no cambia. ¿Por qué crece? Pues porque en el caso de la financiación, ¿por qué decrece en el cash flow de la financiación? Porque ahí incluyes el pago de intereses de la parte que hemos comentado y también la amortización de esa deuda, que es como un pago de deuda y por lo tanto va al flujo de financiación. Esto, para que veáis una idea, es una tabla de un estudio comparado más o menos que hemos podido consultar de ciertas compañías y el EBITDA que tenían previamente, el EBITDA que van a tener ahora posteriormente. El EBITDA reportado de las aerolíneas era de 51.000 millones y ahora va a ser de 73.000 millones, por lo tanto lo que es el beneficio bruto de explotación crece porque has eliminado un gasto de alquiler que iba por encima, por lo tanto eso crece y tienes una amortización por debajo. En términos de beneficio neto en principio no debe afectar, pero en términos de EBITDA sí afecta, por lo tanto va a afectar al margen EBITDA de las compañías y es muy importante porque ahora si tú ves que Meliá de repente tiene un margen de EBITDA superior, no es que Meliá esté teniendo una evolución magnífica del negocio este año, sino que tienes que buscar hacerlo de forma comparable a años previos para entender que sean datos comparables, no históricamente. Y aquí pues es como esta tabla es para que hagáis un ejemplo de cómo afecta a las compañías en términos de EBITDA. Esto aquí podéis ver cómo afecta en términos de activos, cómo las aerolíneas se van a tener que 50 aerolíneas principales se van a tener que recoger en su balance otros 150.000 millones de dólares de activos, que eso implica que crece un 28% del activo y evidentemente eso tiene su reflejo en la deuda, que es el pasivo crece igualmente generando una deuda, ¿no? Entonces, al final lo que hacen estas compañías, que son arrendatarias, es por un lado aumentar el EBITDA y por otro lado aumentar la deuda. Entonces, y vamos a ver cómo en un caso concreto afecta a los múltiplos a los que cotiza o no. Y estos son los principales sectores a los que más afecta. Evidentemente es bastante... depende de la tipología de compañía, ya os he dicho, hay compañías que no tienen arrendamientos a largo plazo porque tienen los activos en propiedad, por lo tanto eso puede pasar en cualquier negocio, pero hay negocios que tienden más a tener este tipo de problemática, ¿no? Uno de ellos es el negocio retail, muy común, como vosotros sabréis, pues Inditex, H&M, Gap, Michael Kors, todas estas grandes cadenas de distribución de moda, pues muchas veces tienen sus tiendas, sus centros de venta físicos, pues son tiendas que la mayor parte de las veces no las tienen en propiedad, sino que tienen contratos a largo plazo firmados para disponer de una tienda, pues tienen contratos a 10 años, puede ser, ¿no? Por ejemplo, Zara, pues con la tienda que tiene en Serrano, que la tienda, si no me equivoco, es de Pontegadea, la compañía de Amancio Ortega Inmobiliaria, pero que está separada del grupo Inditex, pues tiene un contrato de arrendamiento a largo plazo. Pues al tener un contrato de arrendamiento a largo plazo, Zara se tiene que recoger la deuda de ese contrato, ¿no? Pues es muy típico en las compañías de retail, como comento, es muy típico también en las compañías de aerolíneas, porque hoy en día hay muchas compañías que financian a las aerolíneas los aviones, en vez de tener que comprarlos y pagar lo que cuesta un Boeing, pues lo que haces es pagar una renta. Digamos, hay financiadores que compran el Boeing, se lo ceden a la aerolínea y le van cobrando una renta mensual, por ejemplo, ¿no? O anual. Pues las aerolíneas también se van a tener que, por aquellos contratos que tengan de utilización de flota de aviones, pues también lo tienen que recoger. En healthcare, pues temas de hospitales, y ya no solo hospitales, estamos hablando de maquinaria, muchos temas médicos, se arrienda la utilización de escáneres, de cualquier maquinaria quirúrgica, etcétera. Como podéis imaginar, todo esto, pues en muchísimos negocios hay opciones de comprar activos o arrendarlos, pues en todos ellos afecta. Evidentemente hay algunas tipologías de negocios en los que afecta principalmente, ¿no? Que son pues aerolíneas, retail, etcétera. ¿Cómo afecta esto en las partidas y en los ratios? Pues bueno, esto es importante a la hora de hacer el análisis financiero de la compañía, entender cómo va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, pues el rato de apalancamiento, teniendo en cuenta como deuda versus fondos propios, pues aumenta. ¿Por qué? Pues porque la deuda ha aumentado por ese pasivo y los fondos propios no han tenido ningún impacto. Por lo tanto, aumenta, de repente los ratios de apalancamiento van a ser mayores. El ratio de liquidez disminuye. El efecto sobre la cobertura de intereses depende porque el EBITDA crece y también crece los intereses. Entonces, bueno, hay que ver en qué proporción, en algunos casos y en otros, y con qué tipos, etcétera. El EBITDA aumenta, el EBIT también aumenta, porque aunque hemos dicho que sustituimos el gasto de alquiler por una amortización y unos gastos financieros, si son 150 de alquiler y se distribuye entre 130 de amortización y 20 de gastos financieros, por
por encima del EBIT solo está la amortización, por lo tanto el EBIT también va a ser superior por la parte que corresponde a los gastos financieros que van por debajo, por tanto también influye, ¿no? En el caso del EBITDA, que es algo común en algunos negocios sectores, no influye, el ROCE va a variar, pero bueno, hay que tener en cuenta que el EBIT va a crecer, pero el capital empleado también crece. Tanto en cuanto el EBIT debería crecer menos, porque hay una parte que es de intereses, lo lógico es que el ROCE debiera disminuir ligeramente, pensamos nosotros, aunque hay que ver caso por caso. El caso operativo, como hemos comentado, aumenta, el caso de financiación o financiero disminuye, se vuelve negativo, pero en términos netos de cash flow no varía. ¿Por qué? Pues porque al final el negocio es el mismo, es una cuestión de cómo contabilizamos un hecho concreto para que el inversor sea consciente de los compromisos de pago que tiene la compañía, pero eso no está afectando a la actividad que paga la compañía y a su negocio en el día a día. Lo que sí que afecta es al análisis, ¿no? En caso de que no ciclo negativo, etcétera, es saber que hay unos compromisos o no. Entonces es muy importante entender el por qué se hace esta normativa y que al final no afecta a la caja, a la generación de caja de la compañía en el día a día. Muy bueno, esto es os voy a poner el ejemplo que es una compañía que tenemos en cartera, entonces nosotros lo estamos analizando en profundidad porque la afecta de forma importante. Meliá pues tiene unos 100 hoteles explotados vía alquiler, vía leasing, y bueno, pues evidentemente a consecuencia de la nueva normativa, Meliá va a tener que aflorar unos activos por derechos de uso de esos hoteles de unos 1.000 millones de euros aproximadamente, y unos pasivos de unos 1.250 millones de euros por los compromisos de pago que tiene de cara al futuro, ¿no? Y bueno, entonces, ¿y cómo cambia la cuenta de resultados? Pues hay un gasto de arrendamientos de 172 millones que se reduce y por lo tanto el EBITDA crece en 172 millones. Sin embargo, luego la amortización crece en 120 millones, los gastos financieros en 40 millones, y más o menos eso se va neteando de cara al beneficio neto, ¿no? Pero sí que influye en el EBITDA. Como podéis ver, aquí son las principales cuentas de Meliá: activo, pasivo, deuda neta, gasto de alquiler, y cómo el ajuste, cómo era previamente con la norma previa, el ajuste que ha habido y lo que queda actualmente. Veis que el activo crece un 29%, el pasivo un 60%, la deuda un 130%, etcétera. Y veis también que los ratios pues varían. Deuda neta EBITDA pues pasa a ser crece de 1,8 a 3,7 veces, el ROCE apenas se varía un poquito, y el Enterprise Value EBITDA pues se mantiene también más o menos estable. Pero veis que bueno, que en términos de endeudamiento pues sí que afecta de forma significativa. Otro caso muy típico de la bolsa española pues es IAG, ¿no? Es la compañía dueña de Iberia y de British Airways, pues posee unos 280 aeronaves en régimen de alquiler, no en propiedad. Y eso evidentemente tiene unos impactos pues de la misma forma, ¿no? Va a generar un activo, pues derecho de uso de esas aeronaves de 4.400 millones y va a aumentar la deuda en 5.000 millones de euros. Eso evidentemente tiene una reducción de gastos por arrendamiento de 90.000 millones, pero bueno, se compensa, como lo hemos comentado, entre amortizaciones y gastos financieros. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, el apalancamiento crece mucho. Como podéis ver, aquí tenéis la misma variación que hemos visto antes con Meliá. El apalancamiento crece bastante, el ROCE disminuye ligeramente y los múltiplos de Enterprise Value EBITDA, pues la compañía parece que está ópticamente un poco más cara de lo que estaba previamente. Este es el caso concreto de Iberia, cómo ellos publican y informan de los cambios que va a haber, etcétera. Y bueno, y por último, pues comentar para todos vosotros, que supongo que pues la mayor parte sois accionistas de compañías españolas, pues aquí hay el diario 5 Días sacó un estudio de cómo iba a afectar alguno no está bien, ¿no? o simplemente no había publicado entonces, como es el caso de Inditex, etcétera, porque Inditex sí que tiene un impacto muy alto y de unos 6.000 millones, si no me equivoco, y no está tenido en cuenta en este gráfico. Se ve que no habían publicado todavía y el diario no tuvo los datos, pero bueno, aquí podéis ver las compañías, la deuda neta que tenían antes, el impacto de la nueva norma y la nueva deuda que van a tener, ¿no? Y ya podéis ver, por ejemplo, Meliá, pues el gran impacto que va a tener en deuda neta la nueva normativa, que es en términos porcentuales a la compañía que más le afecta. Ya veis que Iberia es otra de las compañías que más afecta, son los dos ejemplos que hemos puesto. Está el caso de Indra, el caso de ENCE, Viscofan, pues son compañías a las que la deuda pues crece por encima del 20%, lo cual es muy significativo, ¿no? O en el caso de Telefónica, que crece prácticamente
caso de los bancos, Banco Santander y BBVA, que también van a aflorar un gran incremento de deuda. Y todo esto, bueno, es muy importante para todos aquellos que tengáis estas compañías en cartera y que hagáis un análisis sobre las compañías pues en detenimiento. Pues es importante saber que, bueno, las variaciones que va a haber en la deuda, etcétera, los ratios de apalancamiento, y saber compararlos y entenderlos, ¿no? Porque al final esta normativa, si comparas el endeudamiento de Telefónica con una compañía de telecomunicaciones americana que digamos estaba publicando de otra forma, o comparas la deuda telefónica con el pasado desde un punto de vista comparativo para ver si está evolucionando, está disminuyendo, está creciendo, pues puede generar error, ¿no? Pues esto es una normativa que es importante en tanto en cuanto afecta a una de las cosas que más relevancia tiene o figuras en una compañía, como es la deuda de la compañía, y que es un factor clave de riesgo de una compañía, y por lo tanto pues es un tema especialmente importante. Y bueno, simplemente como fue petición vuestra, pues he querido aprovechar y explicar un poquito el impacto que va a tener, cómo va a cambiar, y nada, espero que no sé si tenéis alguna pregunta. Sé que este seminario es perdonadme porque ha sido excesivamente técnico, como ha sido petición vuestra, pues así lo he realizado, pero bueno, supongo que en el próximo seminario ya pasaremos a hablar de temas más relacionados con compañías concretas, y bueno, cualquier sugerencia que tengáis de cara a futuros seminarios, encantado de recibirlas, y bueno, podéis entrar en nuestra página web, en nuestra cartera de nuestro fondo, ver las compañías que tenemos, y bueno, como seguro que muchos sois inversores en alguna compañía que tenemos, pues cualquier compañía que os interese que tengamos en cartera, pues nosotros encantados de explicarosla, por qué no la tenemos, porque nos gusta, que digamos qué análisis hemos hecho y cuál es la razón de que la tengamos, ¿no? Y qué potencial le vemos. Así que nada, hoy el seminario es un poquito más cortito porque, como ya comento, es un tema un poco más técnico, y nada, he visto que me preguntáis si el seminario se graba. Sí, en principio todos los seminarios se graban y luego se emiten en YouTube.